Buenas noches a todos, les doy la más cordial bienvenida al seminario web de la Red Internacional ISOexperto. La Red Internacional ISOexperto es una red de profesionales de toda Latinoamérica que trabaja en función a los sistemas de gestión ISO. Hoy tenemos un tema muy interesante, tenemos expertas en esta área, en la parte de gestión de proyectos, y lo vamos a enlazar cómo la gestión de proyectos se puede manejar, trabajar en conjunto con los sistemas de gestión ISO. Ver si a través de los sistemas de gestión ISO podemos darle respuesta también a la gestión de proyectos. Hoy nos va a acompañar Keila Soteldo. Ella es experta en los sistemas de gestión ISO, muy conocida a través de sus redes sociales, ha estado en muchos países, es auditora, consultora, es también cofundadora de la Red Internacional ISOexperto. Igual ahí están sus redes sociales y su conexión. También nos va a estar acompañando Karina, es licenciada en los temas de gestión ISO, es máster en sistemas integrados, especialista en sistemas integrados en 9001, 14001, 45001 y en la ISO 31000, coach internacional, facilitador certificado FICE con Lúdica, entrenador lúdico, también coach live certificado y acreditado por la IAC. Karina es de Perú, tiene bastante experiencia en esto de la gestión de proyectos, y si quisiera que durante el chat le saquen el mayor provecho. La intención de este seminario web por medio de la Red Internacional de Expertos es que participen, interactúen y puedan a través del chat hacerle las preguntas correspondientes durante la presentación del facilitador, en aras de poder, digamos, aclarar dudas durante el recorrido de la presentación. Sigue llegando gente. Por favor, los que se están conectando en este momento, que ya sé que hay gente que recién se acaba de conectar, nos coloca de qué país se está conectando. El chat está en la parte inferior izquierda. Por ahí está Agustín desde Ciudad de México, Claudia desde México, María López desde Argentina. Muy buenas noches. ¿Qué vamos a ver durante este seminario web? Karina, como repito, que él en este momento, lamentablemente por la situación de Venezuela, no está con nosotros en línea. Ojalá y se pueda conectar durante el tiempo del seminario, si no igual Karina nos va a estar ayudando. Vamos entonces a ver qué es lo que vamos a descubrir, entender la importancia de utilizar los sistemas de gestión ISO como parte de la gestión del proyecto, comparativas y similitudes del PMBOK con los sistemas de gestión ISO, es decir, esa herramienta que se utiliza para la gestión de proyectos, cómo se pueden asociar con los sistemas de gestión, y saber integrar la gestión del proyecto con los sistemas de gestión ISO. Muy bien, entonces, bueno, Karina, ¿estás ahí en línea, Karina? Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, sí, ante todo agradecerlos, gente pues que veo ya conectada de Ecuador, de Chile, de México, de Perú, de los diferentes países. En esta ocasión hemos escogido un tema muy importante porque casi la mayoría de las empresas de consultoría trabajan bajo diferentes o que manejan la gestión de proyectos, y qué tan importante es la integración con la documentación del sistema de gestión, ¿no? Un poco entender la importancia de la utilización de los sistemas de gestión ISO como parte del sistema de gestión de los proyectos. Cuando empezamos un sistema de implementación o una integración, siempre empezamos que son cosas separadas, ¿no? La gestión de proyectos por un lado, y los documentos que piden las normas ISO son las que se tienen que generar solamente para el sistema de gestión. Sin embargo, nos permiten las normas ISO ser flexibles en el punto en que nosotros podemos manejar la documentación adecuada o parecida que nos permita una adecuada implementación. Como ustedes saben, nosotros tenemos entender un poco la importancia de utilizar los sistemas de gestión como parte de la gestión de proyectos. Debemos entender que dentro del sistema de gestión nosotros tenemos los diferentes puntos, como partiendo desde el punto de liderazgo, apoyo, evaluación de desempeño, mejora la planificación que tenemos en los proyectos. Al igual, en la gestión de proyectos nosotros partimos desde la planificación. Y si estamos hablando del PMBOK, también tenemos el punto de inicio, desde el inicio, la planificación, la ejecución, el seguimiento y control y el cierre de proyectos. Si nosotros vamos a estos puntos, podemos ver que tenemos desde la planificación, también el liderazgo que debe de mantener el Project Management, o también lo que es la parte de apoyo y operación y la evaluación de desempeño o el seguimiento y el monitoreo.
y finalmente la oportunidad de mejora en los diferentes procesos. Dentro del proceso de planificación, tanto para la gestión de proyectos como para los sistemas ISO, nosotros también manejamos el tema de la organización y su contexto. Y ustedes se van a dar cuenta cómo va a ir más adelante este tipo de evaluación para los proyectos. Encontramos las necesidades y expectativas de las partes interesadas y pertinentes. En los proyectos manejamos los stakeholders, vemos sus requisitos, qué tan influyentes son o no en los proyectos y cómo nos pueden afectar. Pues desde ya nosotros podemos integrar cierta documentación de tanto los sistemas ISO como la gestión de proyectos dentro del contexto de la organización. Para entender un poco la importancia de utilizar los sistemas de gestión ISO como parte del sistema de gestión del proyecto. Como ustedes saben, todos los proyectos tienen un arranque. Tenemos una primera fase de oportunidad, una fase de arranque, una fase de implementación y una fase de clausura o de cierre de los proyectos. Dentro del proyecto, en esta fase de oportunidad, vemos qué documentos tenemos que generar. Acá podemos coger las lecciones aprendidas de proyectos anteriores, ¿no? Que son los activos de la organización, si estamos hablando de términos de PMBOK, para poder gestionar adecuadamente nuestros proyectos nuevos. ¿Qué tipos de documentos tenemos? Tenemos una reunión interna de arranque, o que vendría a ser el kick-off que hacemos, que es la reunión de inicio del proyecto, donde se reúne el jefe de proyecto con todo su equipo, o los stakeholders principales que puedan afectar o no al proyecto. En la fase 2 tenemos la parte de documentos de inicio del proyecto. Como ustedes saben, si estamos hablando del PMI o del PMBOK, tenemos el acta de constitución del proyecto. O sea, todo proyecto debe empezar con un acta que es la formalidad o el inicio del proyecto, la designación del PMP. Si estamos hablando de proyectos cortos, porque también tenemos que ver si utilizamos el PMBOK completo o solamente qué parte de las fases van a entrar dentro de la gestión de proyectos y dentro de nuestros sistemas de gestión. Y si estamos hablando de proyectos cortos, pues acá tendremos otro tipo de documentación. Pero para asegurarnos, sea un proyecto grande o un proyecto corto, siempre va a haber un documento de aprobación, tanto del cliente como de la parte de nuestra parte, para poder saber cuál es el alcance en lo cual se va a trabajar. Igual nosotros contamos con un alcance de nuestro sistema de gestión. Exactamente podemos ver el alcance del proyecto con el alcance del sistema de gestión. También tenemos el análisis de los riesgos. Todo proyecto dentro del acta de constitución del proyecto contempla los principales riesgos, no la evaluación, pero algunos riesgos que pudieran afectar el proyecto. Estos riesgos ya dentro del plan de dirección de proyectos se van a evaluar más específicamente de acuerdo a la metodología que nosotros implementemos. Luego tenemos el plan del proyecto. En el plan del proyecto es el plan de dirección del proyecto, donde se acumulan todos los demás planes y cómo se va a trabajar las diferentes áreas de conocimiento. Si estamos hablando de un sistema de gestión de calidad, vamos a encontrar un plan de calidad. Si estamos hablando de un sistema de gestión de seguridad, vamos a encontrar un plan de gestión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y si estamos hablando de un ISO 14, que estamos hablando de un plan anual de gestión ambiental, ¿no? Luego tenemos la presentación del inicio. Entonces tenemos nuestra segunda fase, que sería la fase de arranque. Pasamos a nuestra fase 3 de implementación. En la implementación nosotros podemos tener un formato de solicitud de cambios. Ahora, todos los cambios se realizan en el proceso de seguimiento y control. Una vez aprobados estos cambios, pasan a la fase de ejecución. Ahora, según las normas ISO, la nueva norma ISO contempla el seguimiento y control o la parte de control de cambios. Entonces, desde ya vamos encontrando algunos documentos que podemos funcionarlos para que no se dupliquen, porque lo que se trata no es de crear más información o duplicidad de información. Ah, no, es que el ISO quiere unos documentos, mientras que por otro lado,
la gestión de proyectos requiere otros documentos. No, además que la norma es flexible en cuanto a que nosotros definimos las técnicas o los métodos a utilizar en el momento de la implementación. Tenemos el formato de aceptación de cambios, las minutas de reuniones, que son las actas de reunión, o son documentos prueba que nos permiten ver la aprobación, la revisión o la trazabilidad de la documentación. Luego tenemos reportes de avances y protocolos y un plan de comunicaciones. En este plan de comunicaciones es el mismo que podemos utilizar. Si ustedes se dan cuenta, vamos a ver más adelante y específicamente qué pide la norma ISO y qué también nos piden los sistemas de gestión de proyectos. Luego tenemos una fase 4 de clausura, que es las actas de aceptación, pues todo proyecto termina no solamente con la aceptación de los entregables finales, sino que también estos estén aprobados y recibidos, que es la fase de cierre del proyecto. Y finalmente hacemos las encuestas de satisfacción y la presentación del cierre formal con el cliente. En el PMBOK 5 terminaba con lo que son adquisiciones y ahora termina en el sistema de integración de proyectos, ¿no? Un poquito, vamos a hablar un poquito más. Ahora tenemos las fases del proyecto. Como ustedes saben, tenemos diferentes fases, como son, primero en la primera fase encontramos los documentos del proyecto y la reunión de arranque. Estos documentos del proyecto pueden ser parte de los documentos del sistema de gestión. Por ejemplo, si partimos en un proyecto, debemos analizar el contexto interno y externo de este proyecto, al igual que lo hacemos de la organización. Y debemos tener una reunión de inicio, ¿no?, con un representante o un responsable del sistema. Si estamos hablando del proyecto, sería el Project Management, y si estamos hablando del sistema de gestión de una organización, estamos hablando de la gerencia general o alguien responsable del sistema, que aunque la norma no lo pide, nosotros podemos recomendar que alguien se haga responsable del sistema de gestión. Sea ISO 9000, sea 14000, o sea el ISO 45000 ahora, ¿no? Dentro de la fase 2 de arranque encontramos los documentos de inicio del proyecto. Tenemos el acta de constitución del proyecto, el análisis, el plan y la presentación. Ahora un poco más para especificar dentro de los planes del proyecto. Dentro de los planes del proyecto podemos encontrar los diferentes planes de las diferentes áreas de conocimientos. Por ejemplo, el plan de gestión del alcance, que es importante definir cuál es el alcance de nuestro proyecto. Lo requiere la norma ISO 9000 dentro de los procesos operativos de gestión del proyecto, y lo vamos a ver más adelante, pues sí se contempla toda esta información como parte del sistema de gestión integrado, ¿no?, de manera integral. Tenemos también lo que son los cronogramas de trabajo para poder ver la trazabilidad en cuanto a la medición, cuando realizamos el seguimiento de medición, el cronograma de gestión de costos, el cronograma de calidad, qué tan importante es un plan de calidad en la gestión de proyectos, la gestión de recursos de los proyectos, también estamos hablando del plan de comunicaciones, de la gestión de riesgos, de adquisiciones y de los stakeholders finalmente. Durante el proceso de implementación, un poquito para empezar ahí, nosotros cuando empezamos el inicio del proyecto y en la fase 1, nosotros definimos qué documentación vamos a integrar, tanto del sistema de gestión, si estamos hablando de la ISO 9000, que sería una de las normas principales, que vendría a ser la ISO 10006, que es la que nos ayuda a integrar un poco la gestión de proyectos con la ISO 9000, que es de gestión de calidad, ¿no? Adicionalmente vamos a encontrar otras normativas, como que es la ISO 21500, que es netamente de gestión de proyectos y exactamente es muy parecida a las áreas de conocimiento que establece el PMBOK. Sin embargo, nosotros podemos utilizar otras normas para referencia que nos ayude, y lo vamos a ver más adelante. En esta fase de implementación, nosotros definimos qué documentos se van a utilizar en la gestión de proyectos. Si es un proyecto de construcción, pues vamos a tener pues los formatos definidos para la parte de operaciones de la construcción. Igualmente se van a definir de acuerdo con los procesos específicos qué formatos son los que se van a utilizar, ¿no?
estos formatos estos registros que se generen van a ser parte de los documentos, la gestión del proyecto y de los documentos para poder validar que se viene cumpliendo su sistema de gestión, ¿no? Luego tenemos la fase de clausura. Igual, finalmente nosotros cuando entregamos el proyecto, sea un proyecto de supervisión de obra, sea un proyecto de interventoría o un proyecto de elaboración de diseño, debemos de tener el acta de conformidad del cliente, ¿no? Ya sea de forma escrita, ¿no? En un correo electrónico o un documento formal como una carta, un oficio o el documento que ustedes manejen en su empresa. O puede haber una acta de entrega final y de aceptación por el cliente, como lo establece MBOK. Además, podemos recibir el feedback del cliente o en una encuesta de satisfacción, o podemos utilizar también otro tipo de mecanismos para ver si el cliente ha quedado satisfecho o no con nuestro producto y servicio. Y finalmente, la presentación del cierre. En los proyectos se generan las lecciones aprendidas. Estas lecciones aprendidas se pueden ir generando a lo largo del proyecto, pero al cierre del proyecto vamos a tener una serie de lecciones aprendidas que dejar acerca de lo que se haya presentado y cómo se ha resuelto las situaciones en las diferentes etapas del proyecto. Luego tenemos acá una parte muy importante que si ustedes se van a dar cuenta cuando revisamos el PMBOK 6 y revisamos los sistemas integrados de gestión, vamos a encontrar algunos nombres en común y cómo podemos integrarlos, como los procesos, la información documentada, la gestión de los recursos, la gestión de riesgos, la comunicación y las partes interesadas. Si nosotros estamos hablando de procesos, pues vamos a tener diferentes procesos en los que hemos partido nuestro proyecto, ¿no? Si es un proyecto de construcción, si es un proyecto de energía, si es un proyecto vial, si es un proyecto de saneamiento, tienen diferentes etapas en sus procesos. Para esas partes se pueden definir determinado tipo de documentación para el momento de la implementación. Es importante considerar también la información documentada, tanto para cumplimientos de los requisitos de las normas ISO, como para la información propia del proyecto. Muchas veces acá me preguntan, ¿no? O me ha pasado, ¿todos los documentos del proyecto los tengo que poner en la ISO? No, no todos los documentos de gestión del proyecto son parte del sistema de gestión de calidad. Pero queremos que los auditen, pues sí, pues sí. Sin embargo, la norma ISO 21 no es una norma certificable, tenemos otra, la 10.006, que tampoco no es una norma certificable, pero nos ayudan a gestionar adecuadamente nuestros proyectos junto con el sistema de gestión de calidad, ¿no? Mi recomendación es ver qué documentos, ¿no?, base son importantes para una adecuada gestión de proyectos, que pasarían dentro de la documentación del sistema de gestión de calidad y que otros documentos no, y que son parte de la información del proyecto. Como ustedes ven, en el PMBOK tenemos los planes que son importantes, son documentos importantes, o se llaman así, documentos de gestión de proyecto, y también los documentos de los grupos de procesos del PMBOK. Entonces, igual vamos a tener información o documentos propios del proyecto y documentos que están en común con el sistema integrado de gestión. En cuanto a la gestión de recursos, igual contamos en la norma, en el PMBOK, por ejemplo, ¿qué documento, en la parte de gestión de recursos? A ver, vamos a ver, acá hay alguna pregunta que dice, ¿por qué hay documentos que no pueden entrar al SGC? Por ejemplo, hay documentos en campo que ustedes utilizan específicos porque de tener una documentación detallada, porque tenemos en cuenta de que también podemos utilizar programas virtuales y lo podemos tener virtualmente. Hay que ver qué documentos son importantes para el sistema de gestión de calidad que van a darme valor y qué documentos no. Si, por ejemplo, me dicen, ¿sabes qué? Yo lo tengo en un software, tengo que imprimirlo y poder generarlo. No, podemos utilizar la tecnología también. Aunque hay empresas que tienen software complementarios, hay empresas que no lo tienen. Pero se puede utilizar parte de la tecnología para documentar la información. No es que te exija la norma o la ISO no te exige que todos los documentos tienen que estar dentro del sistema de gestión de calidad.
no se establece. Nosotros definimos ciertos controles para la documentación, porque puede ser un tipo checklist que a las finales te llene otra información valiosa en otro documento, como por ejemplo para tipo de indicadores o tipo de control, de seguimiento y control, y ahí sí esa información es necesaria, ¿no? Entonces es cuestión de evaluar qué tipo de documentación va a entrar en el sistema de gestión de calidad y qué documentos se van a mantener como parte de información del proyecto, ¿no? Entonces no te olvides que esos documentos igual van a quedar como registros, pero como parte de documentos del proyecto. Continuando, ¿no? En cuanto a la gestión de recursos. En la gestión de recursos lo manejamos igual. Para el sistema de gestión de calidad tenemos ciertos requisitos del personal. Igualmente para la gestión de recursos del proyecto, también contamos con el personal que está en el cronograma de participación de recursos, o en el cronograma de participación de personal que va a participar en el proyecto. Antes, incluso si estamos hablando de proyectos del Estado, ¿no? Que van a participar, sea en Colombia, en Ecuador, en cualquier país, pues se pide ciertos requisitos que están en los términos de referencia, están en los requerimientos del cliente especificados, los cuales tenemos que cumplir, ¿no? Estos requerimientos, antes de empezar el proyecto, nosotros tenemos qué recursos se van a necesitar y cuáles son los requerimientos mínimos que tenemos que tener de este personal, ¿no? Estos documentos también son parte del sistema de gestión de calidad, los cuales se nos requiere y lo vamos a ver más adelante. Dentro de la gestión de riesgos, también ustedes saben, las normas ISO recientemente tienen la parte de gestión del riesgo y oportunidades. Sin embargo, en la gestión de proyectos solamente vamos a encontrar la gestión de riesgos. Pero podemos fusionarlo de manera que podamos ver qué oportunidades también podemos encontrar en la gestión de proyectos, que es como una oportunidad de mejora. También tenemos el plan de comunicaciones y partes interesadas. Pues ya esto lo había anteriormente, ya estaba definido en el PMBOK. Lo que la norma hizo más o menos es considerado las mismas pautas en el plan de comunicaciones, que cómo se tienen que comunicar, qué, cómo, para dónde, ¿no? Y las partes interesadas también, que lo conocemos como los stakeholders, ¿no? Nosotros podemos ver cualquier metodología podemos utilizar. Las normas ISO no te obliga a que utilices todas las normas ISO 31 si hablamos de gestión de riesgos, ¿no? Si estamos hablando de las diferentes normas, no te está obligando, te dice que escojamos una metodología. La empresa, la organización establece la metodología que va a utilizar para gestionar su sistema de gestión adecuado, cumpliendo los requisitos mínimos. Entonces, si nos vamos a las normas ISO, nosotros verificamos qué es lo que nos pide. Ya, ponemos los requerimientos mínimos más lo que nosotros necesitamos para gestionar adecuadamente el proyecto. Vamos a ver una comparativa y similitudes del PMBOK y saber integrar los proyectos con los sistemas de gestión. Vemos acá la parte de calidad y proyecto, ¿no? Cuando estamos hablando de calidad, nosotros estamos hablando del conjunto, de la organización. O sea, yo como organización puedo certificarme en diferentes normativas y la aplicación de las diferentes normas y van a una estructura estable, ¿no? Estable de la organización. Mientras que las normas de aplicación de guía del PMBOK, la 21500, la 10006, van más a la estructura temporal del proyecto. No nos olvidemos que un proyecto puede ser corto y tiene un inicio y un fin determinado, mientras que la organización no, ¿no? Entonces, por esa razón, nosotros establecemos dentro del sistema de gestión cuál es la información documental que necesitamos. Y dentro del PMBOK o la 21500 o dentro del proyecto, nosotros escogemos qué normativas de las ISO nos pueden servir para gestionar bien nuestro proyecto. El sistema de gestión de calidad de una organización puede tener elementos que constituyan o forman parte de los activos puestos a disposición de los proyectos. No se olviden que después de haber terminado una gestión adecuada de los proyectos, nosotros vamos a tener lecciones aprendidas, ¿no? Y activos de documentación del proyecto que nos van a servir para proyectos futuros.
Acá claramente vamos a poder ver si estamos hablando del PMBOK, vamos a encontrar dentro del proceso de planificación de la calidad y del plan de dirección de proyectos que podemos utilizar las diferentes normas ISO, como son la ISO 10005 referente a los planes de calidad, ¿no? Que puede ayudarnos en la adecuada gestión del proyecto y que también está asociado al área de conocimiento de gestión de la calidad. Luego tenemos la ISO 10013, que son de la documentación del sistema, que son las directrices para la documentación del sistema de gestión. Pueden ser manuales, procedimientos, instructivos, planes, qué tipo de información se van a utilizar, ¿no? Formatos inclusive. Y tenemos la 10006, que es la calidad en el proyecto, ¿no? Y la 21500, que es la de gestión de proyectos. La que actualmente encontramos en el mercado, que es parecida al PMBOK, es la ISO 21500, donde están por áreas de conocimiento, tienen sus elementos de entrada, sus herramientas y técnicas y los elementos de salida, igual que en el PMBOK. Ahora, no hace referencia a todos los puntos del PMBOK, pero se puede considerar esa normativa. Normalmente, cuando nosotros implementamos el sistema de gestión, nosotros verificamos de qué manera las organizaciones vienen llevando su sistema, tanto en la organización como en la gestión de su proyecto. Se pueden establecer N documentos a la gestión del proyecto y podemos verificar eh, para qué necesitas que esta información se maneje adecuadamente, qué documentos son importantes, cómo puedo fusionar. Da la coincidencia que a veces en la organización establecemos, por ejemplo, formatos de evaluaciones de desempeño del personal, que son diferentes de repente para el proyecto, ¿no? O para el sistema de gestión de calidad y hay duplicidad de la información. Entonces, por eso es importante también adecuar la documentación de acuerdo al alcance del proyecto, porque hay documentación del sistema de gestión de calidad que se puede adecuar al sistema de gestión. Nosotros actualmente en las diferentes organizaciones, al implementar los sistemas, verificamos qué quiere la organización, ¿no? Qué tipo de documentación va a manejar, cómo voy a gestionar adecuadamente los proyectos, porque puede tener uno o puede tener 5 o 10 proyectos vigentes y cómo los vamos a controlar. Si bien es cierto, podemos utilizar software, el project, podemos utilizar otro software que nos permite en Primavera, que nos permiten gestionar varios proyectos a la vez, también tenemos que ver qué tipo de documentación se va a ir generando. Es importante que desde el inicio del proyecto ya se establezcan qué documentos se van a crear y quiénes son los responsables en la gestión del proyecto que se van a hacer cargo de esta documentación. Ya que podemos ver resistencia de documentación si nosotros primero implementamos o hay una separación, un divorcio que normalmente encontramos entre estos son los documentos del proyecto y estos son los del ISO. No, no. Tratemos de que haya una fusión de toda la documentación. Si bien es cierto, vamos a encontrar diferentes nombres parecidos o información relevante y vamos a considerar ambas normas de qué requerimientos nos piden una fusión, ¿no? De qué información nos piden ambas para cumplir tanto con la norma ISO como llevar una adecuada gestión de proyectos. Ya, en el caso de la documentación duplicada, prevalece, mira, en cuanto a la documentación duplicada, si estamos certificados en una norma ISO, para mí en la certificación me van a pedir la documentación que es válida, que tú has establecido. Porque, por ejemplo, si tú tienes una documentación declarada en tu sistema de gestión de calidad, es la que tienes que cumplir. Ahora, yo te recomiendo que utilices o trates de uniformizar la documentación si está duplicada. Ver qué campos necesitas del sistema de gestión de calidad y qué campos necesitas para la gestión de proyectos. Y tú estableces, la norma no te dice, oye, ¿sabes qué? Necesitas más campos. No, o sea, tú estableces cuál es lo mínimo requerido. Si estamos hablando, por ejemplo, de fichas de desempeño de personal, ¿no? Nosotros hacemos una evaluación de desempeño trimestralmente en la organización al personal de proyectos para ver cómo va su desempeño, ¿no? Porque puede ser un proyecto corto o puede ser un proyecto largo.
Entonces nosotros determinamos qué tipo de evaluación vamos a tener al personal y qué tipo de duplicidad o no va a haber de información. Ahora, también hay que ver mucho la frecuencia de la documentación que se genere, ¿no? No, la norma tampoco no te establece que todos los meses tienes que generar este registro, cada 3 meses. No, al criterio tú tienes que establecer cuál va a ser la frecuencia de la documentación que se vaya a generar y la evaluación que se vaya a hacer. En cambio, en la gestión de proyectos vas a encontrar documentos que se tienen que llenar todos los días en el levantamiento de información en campo, o puedes utilizar, por ejemplo, en la parte de seguridad o parte medioambiental también son diarios, ¿no? ¿En qué le dice el alcance del proyecto de dónde hasta dónde va el proyecto? Nosotros definimos al inicio cuál es el alcance del proyecto. El alcance del proyecto es lo que finalmente llegas a un acuerdo con el cliente, el trabajo que vas a realizar, ese es tu alcance. Tú defines en un plan de gestión del alcance eh, el trabajo que se va a realizar, ¿no? Y el alcance del sistema es, si es a todo el proyecto, la norma ISO 9001 aplica a todo el proyecto, porque no es que vas a gestionar una partecita del proyecto, no vas a certificar o va a pasar a auditoría una partecita del proyecto. Y si estamos hablando de ISO 45000 y estamos hablando de la ISO 14000, es operativa, o sea, aplica a todo el personal del proyecto y a todas sus instalaciones, donde estén ubicadas, ¿no? Eh, Sí, a pesar de que no estés certificada, tú puedes hacer tus auditorías, porque, por ejemplo, ¿cómo vas a validar, cómo haces un seguimiento y control así no estés, ya, no estoy certificado en una norma ISO? ¿Cómo le hago yo el seguimiento de que vengo cumpliendo o no con la documentación? Así yo tengo implementado, puedo estar implementado en un sistema de gestión y puedo cumplir con todos los requisitos sin estar certificado, ¿no? La certificación es porque de repente te vas a presentar como organización con otros clientes al extranjero o a proyectos del Estado donde te piden que estés certificado, ¿no es cierto? Entonces tú necesitas la certificación, pero eso no quiere decir, o sea, que porque no esté certificado no puedo llevar bien mis procesos, no puedo seguir un seguimiento y control de la documentación, un seguimiento y control de lo que yo haya implementado, sino cómo validas de que el trabajo que vienes realizando es el óptimo, sea el adecuado. Siempre es bueno que así no tengas un sistema certificado, puedas realizar una auditoría interna para verificar si vienen cumpliendo o no con todo el sistema de gestión que se haya implementado. En cuanto a la auditoría interna, como le dije, ¿no? La auditoría interna sí, se tiene que hacer un procedimiento aparte para llevar el proyecto, que ya que para las cosas que se realizan de manera más rápida se puede seguir un camino más directo, ya que por lo regular los proyectos siempre son aprobados por la alta directiva. Mira, cuando tú empiezas a gestionar un proyecto, si es un proyecto grande, utilizas, por ejemplo, el plan de dirección de proyectos, donde va a estar definido todas las áreas de conocimiento o todos los planes de las diferentes áreas de conocimiento en las cuales va a interactuar tu proyecto, ¿no? Y también el PMBOK es adaptable, no es de que agarre y te dice, vas a aplicar todas las áreas de conocimiento y todos los procesos. No, tú tienes que escoger cuáles son los procesos que tienen que ver con tu proyecto. Ahora, lo que sí tienes que tener bien en claro es tener el alcance bien definido en el acta de constitución del proyecto, porque siempre pasa que cuando no defines bien qué es el alcance del proyecto, terminas haciendo o más trabajo o menos trabajo, o se elevan tus costos porque no has definido bien el alcance. Entonces es importantísimo tener el alcance definido de un proyecto. Yo puedo hacer un acta de constitución, puedo tener un plan de gestión del proyecto que a la vez me sirva del plan de gestión del sistema integrado, sí, me puede servir como un plan de gestión del sistema de gestión de calidad o de un sistema integrado. A ver, un poquito para responder. Por acá.
Si estamos hablando de proyectos cortos, como ahora tenemos la tecnología, por ejemplo, tenemos diferentes metodologías como la Agile, que nos permite, estos son proyectos muy rápidos, muy cortos. Tenemos un documento de inicio y en cada sprint tenemos que tenerlo aprobado para poder modificar los alcances del proyecto. Entonces sí es importante tener qué tipo de documentación vamos a manejar. ¿Pueden formar parte de mi sistema? Sí, pueden formar parte, tienen que formar parte de tu sistema de gestión de calidad para que sea parte de la trazabilidad de la documentación, ¿no? A ver, vamos a ver acá alguna pregunta más que para ir respondiendo a sus inquietudes. Ya, luego sí vamos a ver la parte de análisis de riesgos y ahí te vamos a especificar qué documentos son auditables y qué no, ¿no? Entonces, como yo les dije, todas las organizaciones, o sea, el foco de las normas ISO se han creado puntualmente para las organizaciones, para las empresas, ¿no? Entonces, mi organización va a certificar en la norma ISO 14000, en la norma 9000, ¿no? O en la ISO 45000 ahora, ¿no? Se va a certificar, o la anti-soborno. Pero el PMI está enfocado en las gerentes o los jefes de proyectos, en la información de que se tiene que gestionar en la gestión de proyectos. En eso está enfocado y esa es la diferencia que nosotros debemos considerar para cuando vamos a integrar o implementar un sistema de gestión de calidad. Considerar que en conjunto la organización vamos a hallar el análisis, el contexto, las partes interesadas, pero a la vez también tenemos que gestionar esa misma documentación para un proyecto pequeño, porque así fuera que fuera a durar 2, 3 meses, vamos a establecer solamente qué documentos son importantes para gestionar adecuadamente ese proyecto. El PMBOK, por eso es que no solamente tiene la guía, no te dice que todos los procesos. Tenemos también el AI, que podemos utilizar, lo que nos permite gestionar los proyectos, que está también el PMI, que nos permite gestionar adecuadamente los proyectos y poder diferentes estándares. El PMI es el Project Management Institute y el PMP es el Project Management, el jefe de proyectos, ¿no? O sea, el PMI es la que te certifica como jefe o como Project Management, ¿no? Hay un examen de certificación de PMP que puedes obtenerlo, entras a la página de PMI y te puedes certificar como project. Hay ciertos requerimientos o requisitos que son, creo que para jefe de proyectos, 5 años gestionando diferentes tipos de proyectos en las diferentes áreas de conocimiento. Y también hay como CAPM, que vendría a ser como administrador de proyectos si quieres certificarte como alguien mínimo, ¿no? Al implementar una ISO 9000 en una empresa que también maneja proyectos en la documentación, ¿se hace la diferencia según la estructura o permanencia? Me confirmo. Mira, si ya la organización tiene unos documentos que viene manejando, ¿no? Lo que tú vas a hacer es definir cuáles son los documentos de la organización y cuáles son los documentos de la gestión de proyectos, ¿no? Ahora, va a haber documentos de la gestión de proyectos que van a participar dentro de tu sistema de gestión de calidad y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un cuadro comparativo de las diferentes normativas, como por ejemplo la ISO 9001-2015, que es certificable. Tenemos la ISO 10006-2003, en este caso yo he tomado como referencia, y hasta la norma de 2018. He estado tratando de conseguir la 2018 para poder actualizarlo, y el PMBOK con las diferentes áreas, ¿no? Si estamos hablando de sistemas, nosotros estamos hablando de un sistema de gestión de calidad, si estamos hablando de la 9001, pero si te das cuenta, la 10006 es del sistema de gestión de calidad en los proyectos. Esta normativa es la que nos ayuda de alguna manera a unir la información de gestión de proyectos con la ISO 9001-2015. Porque nosotros vamos a encontrar la 21500, que es de gestión de proyectos, pero que es parecida al PMBOK, ¿no? Entonces, pero la 10006 sí nos permite de alguna manera alinear cierta documentación con la norma ISO 9001-2015.
Entonces, para los que no manejaban muy bien este tipo de información, estas normativas nos ayudan a fusionar la documentación del sistema de gestión de calidad. Si estamos hablando del cliente, el liderazgo y enfoque encontramos en la 9000, pero en el PMBOK no lo encontramos como un área de conocimiento. Pero sí en la ISO 10000 tenemos responsabilidad de la dirección y el enfoque al cliente. En la parte de recursos, según la nueva norma, tenemos el área de soporte, pero en la parte de 10006, gestión de recursos, mientras que en el PMBOK lo encontramos como recursos. Producto, tenemos operación, las operaciones dentro de las 1000 tenemos toda la parte de realización del proyecto. Es como vamos a encontrar el alcance, el tiempo, el costo, la planificación de personal, las adquisiciones. Todo eso se va a encontrar en este proceso que se va a funcionar con nuestro proceso de operación. Y en el PMBOK también vamos a encontrar integración, alcance, tiempo, costo y los otros procesos más. Dentro de control, nosotros tenemos el análisis de desempeño en la auditoría interna y la no conformidad. Y en la 10006 también tenemos lo mismo, medición, análisis de mejora. En el PMBOK no encontramos un proceso que diga auditoría interna, o sea, que te audites tú mismo si estás trabajando bien en los proyectos. ¿Quién lo tiene que ver? ¿El proyecto o la organización? La organización tiene que asegurarse que su proyecto cumpla su sistema de gestión de calidad implementado y es por ello que tiene que realizar las auditorías internas. Por eso es tan importante que la información o la documentación, al fusionarse, podemos verificar toda la información de los diferentes proyectos que nosotros tengamos. También lo podemos ver eso, si fuéramos una PMO, una oficina de proyectos, nosotros seríamos los encargados no solamente de verificar la información del proyecto, sino también seríamos los responsables de hacer este tipo de auditorías o inspecciones para verificar que el proyecto venga cumpliendo con la documentación o con el sistema de gestión o con la gestión adecuada de su proyecto de acuerdo a lo especificado por el cliente en los términos de referencia, en los requisitos o en las exigencias contractuales. Entonces, para saber integrar los proyectos con los sistemas, primero considerar los procesos. ¿Cuántos son los procesos o las fases de proyectos? ¿No? Entonces consideramos los diferentes procesos o ciclo que va a seguir mi proyecto antes de poder integrar ambos. Eso es clave. Si yo no tengo definido cuáles son los procesos de mi proyecto o las fases del proyecto y los procesos de la organización en los cuales van a intervenir los sistemas de gestión. Otro punto importante son las personas. ¿Qué personas están en el proyecto? Y si estas personas se van a hacer cargo del sistema de gestión, tanto de la gestión de proyecto y también de la parte de la gestión de calidad, ¿no? Y un sistema de gobernanza, o sea, quiénes son los líderes, por ejemplo, el jefe de proyectos, de qué información, qué especialidades se van a mantener en el proyecto, quién va a liderar tanto el proyecto como los sistemas de gestión. Esto es muy importante. La tecnología y apoyo, o sea, nosotros tenemos que ver qué información hay que se va a generar, ¿no? Para que podamos utilizarla en los diferentes sistemas. Puedo tener la información en un software y tengo que imprimirla para generar un registro físico. No, puedo mantener mis registros virtuales porque los registros virtuales también son auditables. Entonces, esa información podemos tenerlo tanto virtual como física, dependiendo cómo se maneje el proyecto. El PMBOK se refiere, ese libro del PMI, sí, el PMBOK es el libro, es la guía para poder certificarse. Un responsable que pertenece no podría auditarlo, debería hacerlo un externo a este. Sí, en realidad tú nombras un auditor, lo capacitas, no tiene que participar en el proyecto o en el proceso que se le va a auditar en el proyecto. Por ejemplo, si estamos hablando de gestión de recursos y gestión de adquisiciones en el proyecto, yo no voy a poner una persona de la misma área a que se audite, ¿no? Tendría que buscar otra persona del proyecto quien audite, siempre y cuando la persona esté preparada en las normas que se le va a auditar y en la información del proyecto, que conozca el proyecto que se va a auditar.
Las auditorías son programadas, ¿no? O sea, puedes auditar en un cronograma, puedes poner auditoría en diferentes procesos de manera anual o puedes hacer una auditoría de todos los procesos y contratas un externo o otra persona de la compañía que venga a apoyarte en la auditoría y que se encuentre preparado para poder auditar estos procesos. Lo recomendable es buscar un externo, ¿no? Porque a veces te ayuda también a ver oportunidades de mejora que no las estás viendo internamente, ¿no? Sí, yo considero que parte del liderazgo importante es el project management o el jefe de proyecto, el jefe de proyecto es el responsable, tanto en la organización como va a ser el gerente general o el presidente de la compañía, mientras que en la parte del proyecto sería el jefe de proyecto el que lidere el sistema de gestión. Si bien es cierto, no participe, no quieres que participe, tú no vas a ver una adecuada implementación del sistema. Tanto de la adecuada, puede llevar bien la gestión de proyectos, pero de repente al momento de la implementación no va a haber, no vas a encontrar el apoyo para poder fusionar toda la documentación que necesitas que se va a generar dentro del proyecto, ¿no? Sí, mucho depende del alcance. Acá dice, ¿consideras de quien lidera el sea o dependiendo de la envergadura de ese proceso separados? No, como te digo, no. En realidad puedes tener un jefe, un responsable del sistema de gestión en la organización y que a la vez también hay un responsable en el proyecto que se encarga del sistema de gestión, ¿no? Es lo recomendable para que así pueda estar toda la documentación del sistema. Si no hay un responsable partiendo desde la cabeza, no vas a tener ese liderazgo o el alcance para el cumplimiento de lo que tú quieres o se lleve una adecuada gestión tanto del sistema de gestión como del proyecto, ¿no? Luego, saber qué información debemos integrar. Acá vamos a tener un poquito de respiro para ver, cuando nosotros agarramos la guía o la del PMBOK, nosotros vamos a encontrar pues 13 áreas de conocimiento y diferentes procesos. Y me dice, ay, tenemos que implementar todos los procesos. No, tenemos que ver cuáles sí corresponden a nuestros proyectos, porque también tenemos otras metodologías, como les dije, la Agile, que va a depender mucho de qué procesos sí vamos a tener que utilizar en el proyecto. Al momento de fusionar estos procesos, nosotros vamos a encontrar manuales, el plan de dirección de proyecto, instrucciones, formularios, registros, documentos, planes de calidad, planes de seguridad, planes medioambientales, diferentes tipos de documentación. Entonces nosotros vamos a ir viendo qué documentación puedo funcionar. Como anteriormente me decías, ¿y qué pasa si tengo dos documentos? Trato de fusionarlos, uno que es para la organización y otro para la gestión del proyecto. Tampoco no hay que ser muy, eh, ¿cómo te digo? Eh, muy crítico al momento de hacer esta fusión, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, llenas unas sábanas de documentos con tanta información que de repente no es relevante para el proyecto y menos para el sistema de gestión de calidad, sino que tú necesitas saber más información, sobre todo en el área de recursos humanos, ¿no? Que encontramos un montón de documentación que no es relevante para el proyecto ni tampoco es relevante para el sistema de gestión. Sin embargo, hay documentación que sí se requiere para ambas como mínimo, ¿no? Debemos de saber la formación, las competencias del personal, ¿no? También tenemos que ver en la comunicación, qué tipo de capacitaciones va a recibir. Tenemos que evaluarlo para saber qué capacitaciones le voy a dar a mi personal. No nos olvidemos que así sea un proyecto corto de las inducciones, ¿no? ¿Cuál es la inducción? ¿En qué va a trabajar la persona? Que son tan importantes y que a veces nos definimos, a veces llegas a una compañía y ¿qué te pasa? Que te dicen, ya, siéntese ahí, tiene que trabajar y no has recibido la inducción adecuada, ¿no? O asumen de que ya conoces o sabes todo, ¿no? Entonces, por eso es importante porque no sabemos cómo nos puede afectar en el proyecto o cómo nos puede afectar en la organización. Sí, el PMBOK es una guía, ¿no? Para los que manejan gestión de proyectos.
Entonces es importante, como les dije, mantener este tipo de documentación. ¿Qué documentación vamos a tener? Tanto de gestión de calidad como de la parte de gestión de seguridad medioambiental y la parte de gestión del proyecto. Es muy importante considerar qué tipo de información y cuáles vamos a fusionar, ¿no? También en la gestión de los recursos humanos, nosotros, como les decía, vemos la competencia, ¿no? La formación de la persona, qué tipo de capacitaciones le vamos a brindar en el plan de capacitaciones. Si estamos hablando de gestión de proyectos, podemos tener una matriz RAM, una matriz RACI, donde vamos a ver quién es el responsable del proyecto, ¿no? O sea, son diferentes metodologías que nos ayudan también a gestionar adecuadamente nuestro proyecto, ¿no? Entonces es importante conocerlas. Y acá viene lo más importante, creo que es para todos, que es la gestión de riesgos. La norma ISO 9000 no te obliga que manejes la ISO 31000 como gestión de riesgos. No te obliga. No te dice, ¿sabes qué? Vas a utilizar la ISO 31000 para gestionar tus riesgos. No, simplemente te dice los puntos que debemos de cumplir de gestión de riesgos, la evaluación de riesgos y el aseguramiento del riesgo. Entonces, teniendo en consideración eso, nosotros también podemos fusionar con la norma de gestión de riesgos del proyecto y ponerle, ¿cuál sería la mejor acá? Sería ponerle la gestión de riesgos, las oportunidades, ver los riesgos y las oportunidades en el proyecto. Que eso sí, no, el PMBOK, si vamos a la gestión de riesgos del PMBOK, no establece, como te digo, las oportunidades del proyecto. Simplemente es evaluar la gestión de riesgos, tomar las mediciones, ver los niveles de riesgos, hacer los planes de emergencia que se tienen que hacer o los planes de contingencia para evaluar los riesgos o minimizarlos o eliminarlos, pero no hallamos las oportunidades. Entonces es como un punto de mejora que podemos ver, de ver cuáles son las oportunidades en la gestión de riesgos del proyecto y ver también cómo podemos evaluarlos, cómo nos pueden afectar o no dentro de la gestión. Eso es muy importante, ¿no? Después, en la norma ISO también hallamos la gestión de riesgos. Y en la norma ISO 45 también podemos hallar bajo la misma metodología la gestión de riesgos. Y en la norma de la ISO 14000 también podemos evaluar la gestión de riesgos. Nótese que todas las normas nos piden que hallemos los riesgos y oportunidades. Qué fácil sería funcionar con la antisoborno, por ejemplo, ¿no? Fusionar la metodología que nosotros utilizamos para hallar. Ahora, si nosotros vamos a la gestión de riesgos de la ISO 31000, también podemos alinearla a la del PMBOK. Utilizamos la ISO 31000 a la gestión de riesgos del proyecto y considerar algunos puntos de la ISO 9000, que podría ser, como les dije, la mejora o las oportunidades que nos ayudan a una adecuada implementación, una adecuada evaluación de estos riesgos, ¿no? Es ir un poquito más allá, ¿no? Porque no es que sea restrictivo, sino que nosotros también tenemos que ver qué oportunidades tenemos de las diferentes normativas que nos pueden ayudar a gestionar adecuadamente nuestro proyecto. No ceñirnos tan tajantemente, ay, es que esto no se puede utilizar, hay que utilizar la otra, no. O sea, también podemos ver qué herramientas y cuáles serían factibles para poder utilizarla y adecuarla positivamente. Sí, por supuesto que sí. Ahora, en la 10.006 está la evaluación estratégica de gestión del proyecto. Y ahí tenemos que llevar el análisis de contexto interno y externo en el tiempo y duración del proyecto, ¿no? Considerar, por ejemplo, si es un proyecto corto, entonces hacer un análisis FODA para un proyecto corto sería más de la organización, ¿no? Porque el proyecto corto, ¿qué tanto podría afectar a la organización? En cuanto si es un proyecto largo, ahí podríamos ver pues qué beneficios podría traer este proyecto, pero más a nivel organizacional, porque nótese que cualquier cosa que le afecte al proyecto va a afectar a los recursos. Si ya es un proyecto más, ahí afectaría la gestión de riesgos. Pero sí puedes hacer un contexto interno y externo del proyecto, pero sería puntual, ¿no? Para llevarla a tu evaluación de riesgos luego, ¿no? ¿Cómo gestionar las comunicaciones en el proyecto?
Igualmente, qué comunicar, cuándo comunicar, a quién, cómo comunicar y quién comunica. Ya la norma ya lo tiene, pero anteriormente el PEMBOK número 4 ya lo tenía, el 5 también ya lo tenía, en el 6 ya está ya más definido, pero la norma ISO toma como referencia, creo, la normativa del PEMBOK para poder utilizar o gestionar mejor las comunicaciones, ¿no? Anteriormente no estaba especificada en la versión 2008. Entonces, al tomar con consideración, vas a poner muchos puntos en similitud. ¿Puedes mejorar esta matriz de comunicaciones para tu proyecto? Por supuesto que sí. Yo le pondría más, ¿quiénes son los responsables? ¿No? ¿Cuáles son los datos de los responsables? ¿Qué información es la que van a remitir? ¿No? O sea, ¿puedo mejorar la matriz de gestión de comunicaciones? Sí, puedo mejorarla para gestionar mis proyectos. Esto simplemente es una base, la que te dice la norma ISO, pero puedes tener más campos, sí puedo tener más campos dependiendo de la envergadura de mi proyecto, ¿no? Incluso podría ponerle colores para ver quiénes son prioritarios, ¿no? Qué tipos de stakeholders van a participar ahí, quiénes son prioritarios. Entonces, hay muchas cosas que puedes hacer, ¿no? Luego tenemos la realización, análisis de mejora, ¿no? Nosotros en la norma ISO justo estábamos hablando de las auditorías. ¿Qué tan importantes son las auditorías internas? Todo sistema se tiene que medir. No puedes tener un sistema si es que no hay una mejora continua. Tiene que ser una base para que tú puedas gestionar adecuadamente tu proyecto. Cuando tú empiezas un proyecto, tú pones objetivos, ¿no? En ese proyecto también tienes que ir midiendo cómo vas con el cronograma, cómo vas en tus costos, cómo vas midiendo tu alcance, si estás cumpliendo o no lo establecido, estás cumpliendo con los entregables o no. Entonces, ahí tú también vas midiendo cómo estás avanzando en el proyecto. Son mediciones que vas a utilizar para la etapa de seguimiento y medición para ver si estás cumpliendo o no. Tú ahí puedes establecer un rango, por ejemplo, de actividades, un rango de montos de dinero en que tienes que estar, en recursos también, si estás bien con tus recursos o no, y que pueden afectar a tus proyectos. Y eso lo vas a tener en la parte de gestión de riesgos. Entonces es muy importante tener también la evaluación de ese desempeño de tus proveedores. Si es un proyecto de construcción, yo tengo que tener mi evaluación de proveedores. Y muchas de las empresas también tenemos la homologación de proveedores, ¿no? ¿Por qué tenemos que homologarlos, no? De manera que también ellos cumplan, o si es que ellos participan en alguna etapa de nuestro proyecto que se pueda haber afectado, por eso es importante la homologación de proveedores. No solamente para verificar que cumplan, y que yo voy a cumplir con mi certificación, ¿no? Sino también es importante porque puede poner en riesgo mi proyecto. Retrasos, sobrecostos, ¿no? O podemos incluso alargar el tiempo del proyecto y nos puede afectar económicamente en el tiempo si ese cliente no lo va a retribuir y no cumplimos los objetivos del proyecto, ¿no? Luego tenemos aquí la parte de lo que es la mejora continua, ¿no? En la 10.006 establece los procesos de medición, como el análisis, la auditoría, el análisis del producto o del servicio, el logro de los objetivos, las encuestas de satisfacción que podemos tener a lo largo del proyecto. También podemos presentar propuestas. Otra forma de saber es si es que nosotros cumplimos con los entregables y se están llevando a cabo a tiempo, ¿no? Para saber si es que el cliente cada cierto tiempo nosotros podemos definir si está bien o no la información que se está enviando, ¿no? Si estamos cumpliendo o no con el tipo de información en la gestión del proyecto. Luego también podemos encontrar dentro de la mejora continua del proyecto las lecciones aprendidas que se pueden ir generando, ¿no? O por encargo del proyecto, qué información se puede tener. Eso es muy importante para el tiempo que nosotros realizamos la fusión. Nosotros tenemos qué tipo de documentación se tiene que manejar. Como te había dicho, es importante realizar estas auditorías, ¿no? Si nosotros estamos hablando, a ver, ¿cómo lo podemos integrar todos los documentos? ¿No? Partimos desde el acta de constitución del proyecto, cuando empieza el inicio del proyecto. Luego de generar el acta de constitución, definimos nuestro alcance.
y generamos el plan de gestión del alcance. El plan de gestión del alcance es una parte del plan de dirección de proyectos. En el plan de dirección de proyectos, nosotros vamos a definir cómo vamos a gestionar nuestro alcance, cómo vamos a gestionar el cronograma de participación de los recursos, el cronograma de actividades, el cronograma de costos, ¿no? Vamos a definir también la parte de la contratación de los recursos, nuestro plan de comunicaciones, que es importante, las adquisiciones. Vamos a tener también la evaluación y el plan de los stakeholders, o vamos a tener nuestra matriz de los stakeholders, cómo pueden afectar o no nuestros proyectos, y que también es parte de la ISO 9000. Vamos a tener el plan de gestión de riesgos, que también es la fusión entre la ISO 9000 y también el PMBOK, ¿no? Y la 21500 que vamos a tener. O sea, son diferentes normativas que nos ayudan a gestionar bien nuestro proyecto. A veces tenemos miedo de que si lo estoy haciendo bien o no, o generar más documentos de los que tengo que generar. En realidad, uno ve la información necesaria para los proyectos y qué información me ha pasado, por ejemplo, que he ido a implementar y me dicen, sí, pero ese documento nunca lo vamos a tener. Y entonces lo pongo en la ISO, pero si nunca lo van a tener, me dice, pero hay que evaluar, ¿por qué no, no? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué información nosotros requerimos para que el cliente cumpla o yo cumpla también, ¿no? Por un lado, tenemos que ver el lado del aseguramiento, ¿no? El aseguramiento de nuestros entregables, hacer un seguimiento a nuestros productos no conformes, o a los productos que no han sido aprobados por nuestros clientes, ¿no? O buscar la aprobación de estos entregables también. Otro importante es el seguimiento y medición de los equipos de medición que nosotros utilizamos. Por ejemplo, si estamos haciendo un diseño, pues qué tipos de equipos vamos a utilizar para el diseño. Y si estamos haciendo la construcción, igual, todo el seguimiento y la medición para los equipos en la etapa de construcción. Si estamos haciendo, por ejemplo, una supervisión, ¿qué tipo de documentación vamos a necesitar? Entonces es muy importante considerar qué tipo de documentación se va a manejar en estas diferentes etapas. Igual, en las adquisiciones, ¿no? Lo relacionamos con la gestión de proveedores o compras externas en la norma ISO, ¿no? ¿Cuál es el requisito que voy a establecer? ¿Qué tipo de documentación voy a establecer? Si ponemos la parte de gestión de la ISO 14, la 45, ¿cuáles son los requisitos que voy a tener para comprarle a estos proveedores, tanto en lo que es cosas de, por ejemplo, requerimiento, implementos de seguridad, ¿no? Monitoreos, exámenes médicos. ¿Cuáles son los requisitos que voy a hacer para este tipo de proveedores? Si estoy hablando de la gestión ambiental, igual, ¿no? ¿Cómo voy a hacer los monitoreos? Los tipos de productos, tienen las fichas técnicas, ¿cuáles son los requisitos? Eso es base que hay que establecer en el mismo procedimiento para que se pueda adecuar a toda la documentación. A ver, vamos a ver unas preguntas por aquí. Por mi experiencia en el sector automotriz, lo conocemos como grados de madurez del proyecto, o para la industria norteamericana como cada etapa. Es correcto. Sí, es dependiendo de las diferentes etapas del proyecto y la duración del proyecto, vendría a ser el grado de madurez del proyecto a llevarse a cabo en los diferentes, ¿no? Dice, la gestión de proyectos lo determina la organización, que se debe asegurar que cumple los requerimientos de planeación de los proyectos de sus clientes. Mira, cuando tú defines, cada organización maneja diferentes tipos de documentación. Puedes utilizar documentos que están fusionados, los documentos corporativos con los documentos de gestión de proyectos y los documentos del sistema de gestión de calidad. Por eso es clave, si es una organización grande, definir desde un inicio cómo vas a manejar tu proyecto, qué tipo de documentación vas a manejar o gestionar en ese proyecto, ¿no? Por lo menos una documentación base, porque de repente tú estabas dedicado a un proyecto vial y por ahí te sale un proyecto de saneamiento porque te estás presentando, no sé, ¿no? Y hay documentos que tú desconoces y que se van a ir creando a lo largo del proyecto, o que al inicio del proyecto vas a definir qué documentación vas a necesitar para poder gestionar adecuadamente ese proyecto. Y se tienen que ir generando con tu equipo de proyecto, ¿no?
acá dice la gestión del proyecto determina la organización, se debe asegurar que los requerimientos de planeación de proyecto de sus clientes. Al inicio tú defines cómo va a ser, antes de que inicie el proyecto, el proyecto tiene que estar aprobado por tus clientes, sino cómo vas a realizar un trabajo, tienes que definir qué tipos de proyectos y definir el alcance. Por ejemplo, en organizaciones grandes pasa que normalmente te asignan un proyecto, ¿no? Es una organización grande con diferentes equipos que vas a tener de las otras áreas, ¿no? Pero si a un inicio no te sientes y defines bien el alcance y la duración del proyecto y las responsabilidades del equipo del proyecto, que esa es la obligación del proyecto, ¿no? O del jefe de proyecto o el gerente de proyecto, pues si no tienes bien eso definido, ¿cómo vas a empezar a trabajar toda la ejecución de tu proyecto, ¿no? Eso es una base en el inicio de tener toda la información necesaria para poder gestionar los recursos, el cronograma, qué tipo de actividades van a realizar, cuántos recursos vas a necesitar para poder gestionar tu proyecto, ¿no? Toda esa información ya la manejas directamente como parte de la gestión del proyecto, ¿no? Después de ahí viene toda la documentación del sistema de gestión de calidad que vendrían a ser parte de la gestión del proyecto. Nosotros tenemos que ver qué documentación se maneja en el proyecto, qué documentación del sistema de gestión y cuáles se podrían entrelazar, ¿no? Como ya hemos visto, tenemos comunicaciones, gestión de recursos, adquisiciones, riesgos, stakeholders. Esos procesos podríamos estar integrándolos de manera que podamos tener toda la información documental, incluyendo el plan de calidad. El plan de calidad está netamente definido y se guía bajo, tenemos una norma que es la ISO 10005, donde están los planes de calidad y que nos están estableciendo también cómo preparar como la documentación, ¿no? Entonces, sí nos sirven como soporte, aunque no son certificables, nos sirven como soporte para poder gestionar la documentación que vamos a tener, tanto del sistema de gestión de calidad como de la gestión de proyectos. Tan importante es tener un plan de dirección de proyectos que vendría a ser parte de la información documental de tu sistema de gestión de calidad, ¿no? Donde se define toda la información. Sí, Jesús les va a dejar ahí al final mi correo electrónico para que podamos despejar las dudas y consultas. Sí, es que en realidad cuando tú escribes la parte de, por ejemplo, acá me estás hablando, precisamente escribo manuales, hago aseguramiento y control, pero voy a seguir su indicación y trabajar en conjunto las tres referencias. No te olvides que dentro del plan de calidad tú estableces los criterios que vas a establecer eh, dentro de las pautas de la gestión de la calidad. Y tú estableces desde un inicio en el plan, está cómo vas a hacer el aseguramiento y cómo vas a hacer el control de la calidad, ¿no? Y eso mismo lo tienes que poner o referenciar también tanto en la gestión que vas a hacer de tu proyecto como al proyecto mismo, ¿no? Ahí pondrías cómo vas a asegurar también la calidad en tu proyecto, ¿no? O sea, fusionar esas dos. ¿Cómo yo hago cómo voy a asegurarme de la calidad de lo que estoy haciendo en el proyecto, sea un diseño, sea una supervisión, ¿no? Que es lo que estoy elaborando, o una construcción, como también me voy a asegurar de la calidad en la construcción, de la calidad en el estudio, la calidad en la supervisión, ¿no? Sí, por supuesto, si tú te aseguras con una auditoría, van a salir no conformidades y acciones correctivas que llevan a cabo. Estas acciones correctivas van a ser a cargo con los responsables de los diferentes procesos para su levantamiento, ¿no? Por ejemplo, si corresponde al jefe de campo, al supervisor de campo, pues tengo que hacerle llegar sus no conformidades. Mayormente este estaría por el área de gestión de calidad, que es la que se aseguraría mayormente, o como te dije, ¿no? Se aseguraría de la información, pero a la cabeza siempre el jefe de proyecto. El jefe de proyecto, si tú no lo involucras al jefe de proyecto, no va a participar al 100% como tú quieres o estimas dentro de la gestión del proyecto, ¿no? Porque normalmente tú contratas a un especialista de calidad y te dice, no, a mí me han contratado solamente para la calidad del proyecto. Sí, del proyecto, pero más no
más no se va a llevar a cabo de la calidad del proyecto en sí, ¿no? De la ejecución de la misma, ¿no? Sí, dentro del, tú puedes utilizar checklists, listas de verificación, información relevante para que puedas tener toda esta información. Por supuesto, en el alcance, incluso en el acta de constitución del proyecto al inicio, tú defines cuáles son los entregables y el tiempo que se van a entregar los entregables, la forma de pago, todo eso está definido en el acta de constitución. Y en el alcance también define los entregables, la manera como se va. Ahora, no te olvides que en el plan de gestión del alcance, ya más adelante podemos hablar de gestión de proyectos, vamos a encontrar la EDT, el diccionario de la DDT, el plan de gestión del alcance definido, ¿no? Para que nosotros podamos trabajar bien adecuadamente los entregables, ¿no? Por eso le decía que es tan importante gestionar el alcance del proyecto, porque si no, finalmente o terminas haciendo más trabajo o haciendo menos trabajo, y si haces más trabajo, a veces el cliente no lo reconoce, ¿no? O te vas en el tiempo, en costos, ¿no? Finalmente no sabes, puede haber riesgos que no has identificado. Por eso es importante al inicio el alcance y la evaluación, perdón, y la evaluación de riesgos. Cuando tú haces la gestión de riesgo, tienes que estar actualizándolo a lo largo del proyecto. No solamente es que al inicio del proyecto tú haces tu cuadrito haces tu evaluación de gestión de riesgos, determinas cuáles son los riesgos y lo dejas ahí. No. Durante la ejecución del proyecto, tú tienes que ir actualizando esta información de gestión de riesgos, porque puede haber riesgos nuevos, ¿no? O pueden haber riesgos que ya no se van a dar, porque ya pasaron en una fase inicial, ¿no? Entonces, por eso es importante definir cuáles son los riesgos que se van a considerar, ¿no? A gestionar cualquier proyecto, la gestión de proyectos la aplicas a cualquier tipo de proyecto, no solamente empresas metalmecánicas, de proyectos cortos, puedes utilizarla para en las operaciones, en parte en una parte de la operación puedes utilizar, porque no pensé que la gestión de proyectos tiene un inicio y un fin. Puede ser una duración de semanas, como puede ser una duración de meses o años en un proyecto, ¿no? Entonces, hay que considerar que, y todo proyecto tiene diferentes fases y etapas. Entonces, tú puedes gestionar eso, cualquier proyecto, así sea de una empresa automotriz, de una empresa de metalmecánica, de farmacéutica, de cualquiera, ¿no? Hay algunos indicadores para evaluar la eficacia del proyecto. Sí, tienes, por ejemplo, la curva S para evaluar cómo está yendo tu proyecto. Puedes tener indicadores de los entregables, de cronograma para saber la participación de personal o si estás cumpliendo o no, de presupuestos. Puedes definir muchos indicadores en la gestión de proyectos, ¿no? Va a depender de en qué estás enfocado, ¿no? En cumplir, sobre todo tiene que ser cronograma, alcance, tiempo y costo, o sea, estás cumpliendo ahí. Esos son los principales indicadores, tu curva S para saber cómo estás en relación a tu cronograma, el avance del proyecto. Entonces es importantísimo que eso es diario que vas midiendo, ¿no? Si estás demorado o no, retrasado, qué tan importante es, ¿no? Mira, es que hay dos diferencias entre una lección aprendida y una propuesta de mejora. Las lecciones aprendidas pueden afectar, por ejemplo, alcance, al tiempo, al costo, ¿no? Que pueden ser los principales a tus entregables, al contrato, ¿no? Entonces hay que definir cuáles son. Las oportunidades de mejora se van a dar a este formato, podemos ver, por ejemplo, en oportunidades de mejora, capacitaciones, podemos ver en los resultados de los monitoreos qué mejoras podemos hacer, pueden ir oportunidades de mejora, pero las lecciones aprendidas más están definidas, por ejemplo, como te digo, alcance, tiempo, costo, ¿no? Que pueden ser definidas en el proyecto y que pueden afectar al proyecto. Y ahí, por ejemplo, podemos encontrar, si este es un proyecto de construcción y ha entrado el río se ha llevado parte de la construcción, ¿no? Entonces ahí tenías un riesgo alto. Cómo has gestionado ese proyecto para poder ver
si continuaban con el proyecto, si tenían los planes, cómo han actuado con sus planes de emergencias. Entonces, todo eso vendría a ser una lección aprendida que vas a dejar para otro futuro proyecto que de repente tenga el mismo riesgo, ¿no? Entonces van a saber cómo has actuado tú, de qué manera has conversado, qué has coordinado con el cliente, cómo has sabido solucionar los problemas, ¿no? ¿Qué recomendarías? Porque en la lección aprendida también pones, ¿qué recomendarías tú que consideren si ocurriera, por ejemplo, ese desastre? ¿No? Eso se pone en la lección aprendida. La lección aprendida no es solamente llenar, hay diferentes tipos de formatos, pero ve a lo máximo que te haya podido servir. Incluso puedes crear formatos que te ayuden pues a gestionar tus documentos del proyecto con indicadores. Ahora podemos utilizar no sé si han podido ver el Excel Pivot, ¿no? Que puedes fusionar varias hojas, obtener indicadores, ya no solamente las tablas dinámicas, ¿no? En el mismo Project, en el 2013, ya incluso la información ya te bota con indicadores para ir midiendo tu proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante? Hay muchos otros que de repente pueden ser gratuitos, y hay otros de paga, pero realmente tienes que ir midiendo cómo vas en tu proyecto, de qué manera lo estás gestionando adecuadamente y si estás cumpliendo con el alcance o no. Y importante, como me habían preguntado, ¿no? La gestión de riesgos es a lo largo del proyecto, ¿no? No es de que al inicio nomás y al final, no, no, no. Tienes que ir evaluando, se pueden ir presentando a lo largo de tu proyecto. Ya, mira, las fases del proyecto. Bueno, en las fases del proyecto, si estamos hablando del PMBOK, tenemos inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Esas son las fases del PMBOK. Ya, ¿cómo lo defino yo para una organización? Por ejemplo, ya, en mi organización vamos a tener o somos una empresa que va a ser, tenemos parte de metalmecánica, ¿ya? Y en la parte de metalmecánica tenemos el inicio, o sea, hay una parte que vamos a hacer se va a hacer una operación temporal en una parte de metalmecánica, ¿no? Y tenemos el inicio del proyecto, qué se va a hacer para ese proyecto específicamente. De repente tenemos la parte de operación, ¿no? Y después de la parte de operación tenemos el seguimiento, o en vez de la operación tenemos el proceso de ensamblado, ¿no? Y luego tenemos el proceso de pintado, ¿no? Y finalmente un proceso de cierre. Entonces nosotros vemos, en esta fase de operación pueden haber subprocesos, pero siempre vamos a tener la ejecución de las diferentes fases, el inicio, la planificación del proyecto, porque vas a aplicar tu proyecto, puedes tenerlo lo operativo en vez de la ejecución, se llama operativo, donde va a haber diferentes subetapas en la parte de operación. Luego puede haber la capacitación, porque una vez que yo haya terminado, la documentación y capacitación puede ser otra etapa del proyecto y finalmente el cierre de mi proyecto. Entonces, eso lo defines en el alcance y también lo podemos utilizar en la EDT, ¿no? Ahí podemos definir en la EDT cuáles son las etapas, que también es súper importante y podemos hablar más adelante específicamente de qué tan importante es definir el alcance y la EDT de mi proyecto, ¿no? Y qué fases voy a considerar dependiendo del tipo de proyecto que voy a tomar, ¿no? Es correcto, sí. O sea, y puedes diferenciar, en el PMBOK puedes utilizar las fases del proyecto o las etapas del proyecto, ¿no? Entre los procesos de dirección del proyecto, que son 5, y las fases del proyecto. Sí, se pueden diferenciar. Puede haber N fases de proyecto y las del PMBOK son 5 específicamente, como te dije, ¿no? Inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre son las del PMBOK, pero mi proyecto puede tener N fases, ¿no? N fases. Va a depender mucho de cómo yo diferencie los diferentes procesos que van a tener mi proyecto. Ah, ya, la EDT, eh, la EDT te permite, es como, a ver cómo te digo, es como un organigrama, ¿no? Donde te permite definir todos los entregables del proyecto. En la EDT va a estar todos los entregables del proyecto.
¿no? Vamos a encontrar desde el entregable más alto, que tenemos diferentes, nos permite gestionar adecuadamente el proyecto y normalmente es la descomposición del trabajo que vamos a realizar, ¿no? En la EDT tú detallas toda la información del proyecto desde el primer entregable hasta el último entregable, ¿no? Eso te permite definir, por eso, primero defines las fases y en cada fase todos los entregables. En esta primera fase, la segunda fase, la estructura. Así es, la estructura de desglose del proyecto es la EDT. Ujú. Sí, cualquier duda ahí tienen mi correo electrónico, me pueden escribir si tienen alguna consulta. Eh, yo tengo más de 10 años de experiencia trabajando como especialista en sistemas de gestión, he revisado las normativas y siempre trato de innovar o mejorar en las diferentes etapas y me he especializado principalmente en empresas de consultoría que realizan estudios, que realizan diseños, que realizan supervisión de obras, que hacen trabajos de arquitectura, de estudios ambientales, de suelos. O sea, todos los que realizan consultoría me he especializado y justamente un plus que doy al momento de implementar su sistema de gestión es utilizar la metodología de gestión de proyectos, tanto en el PMBOK como en proyectos Agile, que son para proyectos cortos, empresas que utilizan pues rápido, hay que tomar las decisiones, hay que hacer los sprint, o sea, para proyectos ágiles, de rápido, sobre todo los de informática que utilizamos. Entonces ese es el plus que les doy a mis clientes, porque realmente tú vas viendo qué es lo que más necesita. Recientemente incluso me he estado especializando en gestión de riesgos porque eso me permite, la gestión de riesgos aplica para todas las normas ISO, incluso para la ISO 37, la 45, la 21500, para todas las normativas aplica la ISO 31000, ¿no? Que es de gestión de riesgos, ¿no? Incluso para la propia gestión de proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es la gestión de riesgos en todas las organizaciones? Por más pequeñita que sea, igual aplica, igual puede afectar a la organización pequeña. Por ejemplo, en pequeños negocios de emprendedores nomás, ¿no? Qué tan importante es evaluar a su competencia y seguir la gestión de riesgos de su empresa mientras que estás creciendo, ¿no? Como ven, es experta en la parte de proyectos. Nosotros a través de la red de ISOexpertos seguimos invitando a facilitadores de alta talla, expertos en temas específicos que pueden ayudar a la comunidad latinoamericana. Y en este caso estuvimos tocando la parte de gestión de proyectos, ¿no? Nosotros estamos lanzando, y a su correo les va a llegar la información luego de hacer este seminario web. Tuvimos la intención de pulir y mejorar una actividad o un curso que estamos programando para fecha del 15 de mayo para que lo vayan anotando, pero le vamos a estar invitándolos con mayor detalle el documento acerca precisamente de la gestión de proyectos, ¿no? Hay mucha gente que digamos que tiene todavía dudas, quiere, digamos, enfatizar más este punto. El curso va a tener 3 módulos específicamente, va a tratar sobre el PMBOK, la norma ISO 21500, la 10006, va a tener otro módulo de integración del sistema de gestión con la gestión de proyectos y un módulo 3 de gerencia de sistemas integrados, ¿no? Como le dije, le vamos a estar mandando mayor información de cuánto es la inversión, va a tener también el sello de la red internacional y su experto. Karina va a ser la líder de ese curso. No sé cuántos de ustedes, ¿sí me pueden escuchar ahorita? ¿Sí me escuchan? Ok, muy bien. No sé cuántos de ustedes estarían interesados. Lo cierto del caso es que, por favor, me pueden decir en el chat cuáles de ustedes pueden estar interesados en la información. Se lo vamos a estar llegando el correo. También me han preguntado, muy bien, Luis Velasco está interesado, entonces les va a estar llegando el correo. Vamos a pulir un poco la información de los módulos, la inversión, aprovechando que Karina también está disponible para hacer esta actividad. Como les digo, estamos pensando más o menos al 15 de mayo. Otra cosa importante es que me lo han preguntado también, esta presentación está siendo grabada,
pasa a una edición y luego va a estar colgada en el canal de YouTube de la Red Internacional ISOexpertos. Pueden buscar en YouTube, se suscriben al canal de YouTube ISOexpertos y les va a llegar igual en el correo, van a estar recibiendo esta clase o este webinar sobre la gestión de proyectos. Mucha gente, por cuestiones, me imagino, del día de hoy, por la hora, no entraron a la hora adecuada, entonces van a poder ver de repente las láminas que no pudieron ver cuando entraron, que estaba detallando. Otra cosa importante es que aún estoy recibiendo la foto, hay como 4 personas, tengo gente de Chile, de México, de Bolivia, Argentina, que nos han mandado fotos y fotos y fotos. Una vez que cierren esto, voy a proceder a contabilizar. Hay gente que incluso que me mandó 10 fotos casi cerrando de México. Entonces, vamos a utilizarlo y como le digo, en este caso el obsequio que vamos a entregar es a aquella persona que más ha interactuado. Y el obsequio, como dije al inicio, son 2 horas gratuitas de consultoría por parte de Karina, que está en Perú. Una vez que seleccionemos el ganador, que más ha interactuado, ganador o ganadora, les comunicaremos y también entonces hacemos el enlace para que Karina se pueda poner en contacto con esa persona. Entonces, bueno, repito, por acá me han colocado que hay varias personas que están interesadas en el curso. Es un curso bien completo, con el aval de la Red Internacional y de ISOexpertos. Como hemos dicho, la red está buscando traer las mejores personas, los mejores profesionales en esto de las normas ISO a nivel de Latinoamérica, que puedan ustedes ganar competencia, transformarse y lograr subir de nivel. También, bueno, agradezco, sé que hay alumnos del programa de especialistas en gestión integrada, también me han escrito. Bueno, muchas gracias también por los participantes activos y por también las personas que nos están conociendo por primera vez. Nos pueden buscar en www.isoexperto.com y ahí pueden ver mayor información de la red. Karina, ya para despedirnos, muchísimas gracias. No sé si te quieres despedir de las personas que están ahorita en línea. Las personas que están en línea, por favor, se pueden ir despidiendo, indicándonos de qué país se estaban conectando, porque hay algunos que estaban ya al final. Y bueno, Karina. Bueno, sí, bueno, agradecerles de antemano, muchísimas gracias por la apertura, por dar esta oportunidad. Y bueno, a la red de ISOexpertos, porque justo habíamos coordinado, qué pena que Keila no se haya podido conectar por este problema que han tenido de la luz. Pero de hecho, pues conjugamos en la sinergia del dar, de compartir esta información, porque realmente va a ser muy beneficiosa para todos. Esto es mi experiencia, el trabajo realizado tanto en las normas y también en su aplicabilidad y en la gestión de proyectos, es lo que permite y me permite brindarles toda esa información. No tengan miedo, la documentación, las normas ISO no te establecen con rigurosidad. Sí, nosotros podemos ver las mejores herramientas para gestionar nuestros proyectos. Sí podemos de alguna manera utilizar documentación, nos puede evitar la duplicidad de esa información, porque la gente se cansa de llenar documentos, la gente se cansa de que le pongas más información para poder seguir trabajando, cuando realmente puedes buscar muchas alternativas, tanto en software como también lo puedes ver de manera práctica utilizando documentos sencillos como un Excel, un Word, que te permiten ya sacar indicadores, que más adelante incluso lo vamos a aprender. Muchísimas gracias por la oportunidad y desde acá, muchas gracias Jesús, a ti por tu apoyo, y bueno, a la red de ISOexpertos y a Keila, muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, feliz noche, desde acá desde Tampa, USA, por acá lo sigo leyendo. Lenny, buenas noches, Zuleima, hasta luego, ella estaba en Chile, Germán Quiroz, buenas noches, bueno, que estén todos muy bien, hasta luego.